Entonces, derivado de la función seno, vamos a hacer ahora. Entonces vamos a poner y igual a seno de x. Vamos entonces a calcular esta derivada por el método tradicional, que es tomándole el límite, y prima era igual al límite de delta x que tiende a 0 del cociente incremental delta y sobre delta x. Entonces, vamos a aplicar entonces. Acuérdense, cuando hacíamos el cociente incremental, vamos a dividir por delta x. Cuando hacíamos el delta y, hacíamos la función incrementada, f de x más delta x, menos la función sin incrementar. La función incrementada quedaría cuánto, a ver, el seno de x. La función incrementada, ¿cómo me queda? En el numerador. Seno de x más delta x. Bien, así es. Sería la función en el punto incrementado, o sea, sería el seno de x más delta x. Menos la función sin incrementar, o sea, en el punto inicial, que sería el punto x. Sería menos seno de x. Y todo esto dividido el delta x. Bueno, ahora, en este caso, no es como el caso de que cuando hicimos la derivada de la función logarítmica, que teníamos propiedades de los logaritmos y que podíamos ir avanzando. Acá tenemos que ver qué propiedad podemos aplicar para resolver el numerador. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar una identidad trigonométrica que sea la diferencia de senos, así como está acá en el numerador. Entonces, ¿qué propiedad vamos a utilizar? O digamos una relación trigonométrica. Vamos a decir, el seno de A en forma genérica menos el seno de B. Si yo tengo la diferencia de dos senos, ¿esto a qué sería igual? ¿A qué relación trigonométrica? Vieron que seno cuadrado más coseno cuadrado va a ser igual a 1, por ejemplo. Entonces, si tenemos la diferencia de senos, la relación trigonométrica va a ser igual a 2 por el seno de A menos B dividido 2 por el coseno de A más B por el coseno de A más B dividido 2. Entonces, la diferencia de dos senos, seno de A menos seno de B, va a ser igual a 2 por el seno de A menos B sobre 2 por el coseno de A más B dividido 2. O sea, yo le pongo genérico acá el argumento del seno A y el argumento del otro seno B. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces acá A para nosotros sería esto, ¿no? Sería el X más delta X. Y el B, que está acá, sería la X sola, ¿no? Los argumentos que tienen las funciones seno. Entonces, en base a eso, vamos a armarlo ahora al límite, ¿cómo quedaría? Entonces va a ser el límite para delta x que tiende a 0 de, y vamos a poner 2, entonces la relación, 2 por el seno, y acá me van a ayudar ustedes, ¿cómo sería acá? A menos B dividido 2, ¿qué le pongo ahora? Acá. X más delta X menos X. Todo dividido. Dividido 2. Muy bien, así es, ¿ven? Ahí lo armamos. Después vamos a ver que se puede simplificar, digamos, la x esta con la x menos x acá, ¿no es cierto? Esta se puede simplificar con esto. Bueno, y por el coseno, me dice de la suma de los dos términos, o sea, x más delta x, que sería A, más x, dividido en 2.
Bien, y todo esto, bueno, está dividido por el delta x en la derivada. Bueno, acá lo que podemos es asociar la x más x, nos va a quedar 2x ahí dentro del coseno. Entonces esto lo vamos a acomodar de forma ya que nos quede el límite que estamos buscando, resolver esta derivada. Acá fíjense que me queda seno de delta x dividido por 2. Y yo esto lo puedo transformar, acuérdense que teníamos el límite notable, el seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, era el notable que valía 1. Entonces yo tengo delta x dividido 2 en el argumento. Tengo delta x abajo. Entonces el 2, ¿qué lo puedo hacer? Lo puedo pasar abajo, ¿no es cierto? A este 2, dividiendo. Entonces nos va a quedar el límite notable. Me va a quedar el seno de delta x dividido en 2, dividido, y vamos a pasar el 2 este para abajo y nos va a quedar delta x dividido en 2. Y todo esto está multiplicado por el coseno. Y acá nos quedaría x más x, nos queda 2x. A su vez podemos dividirlo por, le sumamos el delta x y lo dividimos por 2. Bueno, y ahora fíjense, este que nos quedó, delta x que tiende a 0, el límite de delta x que tiende a 0 del seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2, este viene siendo el límite notable, que vale 1. Vale Profe, 1. abajo el coseno también va sobre delta x. No, porque fíjate, tenemos acá una sola vez, digamos, hay un producto acá. O sea, esto por esto divido esto. Entonces, si yo lo separo, Ah, claro. queda una sola vez el delta x. Bien. Bueno. Cuando delta x tiende a 0, a su vez, fíjense qué pasa acá. Delta x tiende a 0, 0 más 2x dividido 2. Me va a quedar 0 más 2x dividido 2. Entonces 2x dividido 2 nos va a dar directamente como resultado igual a 1 por coseno. Entonces la derivada finalmente de la derivada del seno es igual al coseno de x. Ese sería el resultado de la derivada. Entonces, si lo recuadramos, la función seno tiene como derivada la función coseno. Así está hecha la demostración. Profe, Bueno, sí. disculpe, lo enganché tarde. ¿Podría hacer como un breve resumen de lo que hizo así por arribita? Bueno, hacemos el cociente, límite del cociente incremental, delta i sobre delta x, de la forma tradicional de la derivada. Acuérdense que la clase pasada utilizamos muchísimo el método de derivación logarítmica, que es muy útil, pero acá utilizo la tradicional, la forma básica, tomando el límite de delta x que tiende a 0 del cociente incremental. Hago la función, el delta i sería la función incrementada en el punto incrementado x más delta x, menos la función sin incrementar, en el punto inicial, x, dividido por el delta x. Obviamente acá no tengo ninguna relación trigonométrica como tenía con los logaritmos, entonces busco, hay una relación trigonométrica que es esta, que es la diferencia de senos va a ser igual a esta fórmula. Seno de a menos b sobre 2 por coseno de a más b sobre 2. El a entonces sería esto, y el b sería esto. Entonces, aplico esa fórmula de relación trigonométrica y transformo el numerador a esta otra forma, que es válida, es equivalente por trigonometría. Entonces acá, bueno, lo llevo al límite notable, al seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, vale 1. Acá, simplificando las x, me queda delta x sobre 2 en el argumento del seno. Entonces tiene que estar dividido por delta x dividido 2. Entonces el 2 que está acá lo paso abajo. Lo llevo abajo y me queda notable. En la otra tomo el límite, el coseno, y me da 2x dividido 2 coseno de 1, o sea, 1x. O sea, llego a que la derivada es y' coseno de x, la derivada del seno. Vamos a ver lo mismo, pero muy parecido. Va a ser la derivada del coseno. Hacemos lo mismo, y' es igual al límite delta x que tiende a 0 del cociente incremental
el numerador va a ser entonces coseno de la función incrementada de x más delta x menos coseno de x, dividido el delta x. Vamos entonces a buscar una relación trigonométrica que nos sirva para la diferencia de cosenos. Coseno de A menos coseno de B, aquí va a ser igual. Bueno, esta tiene otra fórmula que es la que nos permite demostrarlo. Coseno de A menos coseno de B va a ser igual a menos 2 por el seno de A menos B dividido 2 por el seno de A más B dividido en 2. Entonces, así sería la fórmula para la diferencia de cosenos. Entonces, ahora vamos a aplicarlo. Límite de delta x que tiende a 0, y entonces, esto que está acá viene siendo el A. Y esto que está acá viene siendo el B. Entonces, voy a poner, ¿cómo me quedaría la fórmula entonces? Ahora cuando reemplace, ¿qué le pongo? A ver. Menos 2 por seno de x más delta x menos x sobre 2. Ven, ya le van agarrando la mano. ¿Por qué cosa? Por el seno de x más delta x más x sobre 2. Y todo esto dividido por el delta x. Bueno, entonces acá es lo mismo. Vamos a simplificar las x en el argumento ese. Esta se va con esta. Entonces nos queda delta x dividido por 2. Vamos a hacer los límites notables. El menos este que podríamos hacer, dejarlo fuera del límite. Entonces nos queda menos el límite. Y acá nos va a quedar el seno de delta x dividido 2 dividido delta x, y pasamos el 2 para abajo, por el seno de 2x más delta x dividido en 2. Bueno, y ahí tomamos el límite. Este es un límite notable, sería 1. Entonces nos queda el menos 1 acá. Menos 1 por el seno de 2x dividido 2. En definitiva, entonces, la derivada del coseno va a ser igual al menos seno de x. Y eso es lo que tenemos que saber, la fórmula final, ¿no? La derivada del coseno es el menos seno de x. Bien, entonces ahí tenemos las dos trigonométricas, seno, coseno. Vamos ahora a hacer la derivada de la tangente. En el caso de la tangente, podemos decir que, ¿cuál es la relación trigonométrica de tangente? Seno Sobre sobre coseno. coseno. Entonces, fíjense, me queda el cociente de dos funciones, que son el seno y el coseno. Entonces, acá le podemos poner el cociente, que es u sobre b. Entonces, vamos a aplicar la derivada del cociente, que ya vimos en la clase pasada. La derivada del cociente de dos funciones, que era, ¿cómo era? ¿Se acuerdan que dijimos que era igual a u sobre b? Entonces, y prima, ¿qué era igual a la derivada del cociente de dos funciones? ¿Se acuerdan de la fórmula de derivación? A la derivada de u por b menos u por la derivada de b sobre B el cuadrado. cuadrado. ¿Ven? Esta tenemos prácticamente la derivada del cociente y la derivada del producto. Esa la van a tener que ya saber de memoria para cuando lo vayan haciendo más ejercicio. Por el hecho de que, digamos, va a hacer falta, digamos, que lo van a usar mucho, digamos, a la derivada del cociente y a la derivada del producto. Bueno. Vamos ahora entonces a aplicar la derivada del cociente acá. Entonces, la u', ¿cuánto sería la derivada del seno que dijimos recién? El coseno de x. El coseno de x. Lu'.
por el u' por el sin derivar, o sea, por el denominador sin derivar, que es el coseno. Menos la u, que sería el seno, sin derivar, por b', o sea, la derivada del coseno que acabamos de ver, dijimos que era el menos seno. Dividido el denominador al cuadrado, o sea, b cuadrado. Bueno, a partir de acá veamos qué podemos hacer. Acá nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, coseno cuadrado por trigonometría más seno cuadrado, ¿qué va a ser igual? A1. A 1. Entonces nos va a quedar. Una opción va a ser que nos quede 1 dividido el coseno cuadrado. Esa va a ser una fórmula que aparece en la tabla de derivadas. Otra posibilidad podría ser que la 1 sobre coseno, que es igual. Por trigonometría. 1 dividido coseno era la función. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? Secante. Sí, la secante. La secante era 1 dividido coseno. Entonces acá, como es 1 sobre coseno cuadrado, va a ser también la secante cuadrada. Entonces otra posibilidad es que I' sea la derivada de la tangente, la secante cuadrada. Bueno. Otra posibilidad, fíjense, si acá yo separo este cociente y digo, bueno, coseno cuadrado dividido coseno cuadrado, me va a quedar 1. Más seno cuadrado dividido coseno cuadrado, ¿qué me quedaría? Tangente cuadrado. Tangente cuadrado, porque seno sobre coseno es la tangente. Entonces coseno cuadrado me queda 1. Más. Y seno cuadrado sobre coseno cuadrado es la tangente cuadrada. Entonces ahí tengo la fórmula de derivada de la tangente. Cualquiera de ellas, digamos, es válida. Ya sé que quiera poner esta o esta. Bueno, la otra, la derivada de la cotangente. La cotangente, ¿a qué era igual? Por trigonometría. A1 sobre tangente. Sí, 1 sobre tangente, y si no, Coseno sobre seno. coseno sobre. Entonces acá, esto quiero que lo hagan ustedes. O sea, acá tengo también la derivada de un cociente y le hacen lo mismo. Hacen la derivada de un cociente, y prima, y de esa forma van a encontrar la derivada de la cotangente. La secante. Dijimos que la secante era 1 sobre coseno. Entonces acá hago lo mismo. Es la derivada de un cociente, u sobre b. Para sacar la derivada de la secante, hago el mismo proceso. Y la derivada de la cosecante, la cosecante, ¿cuánto era? 1 dividido el seno. Entonces, acá también queda la derivada de un coseno, u sobre b. Bueno, y así, bueno, van a encontrar estas que faltan. La cotangente, la secante y la cosecante. Vamos ahora a la derivada de funciones inversas.
tenemos la función, digamos, a deriva igual a f de x, ¿qué relación puede haber con la función inversa? ¿Qué hacíamos cuando una función, supongamos, era inyectiva, sobreyectiva y a su vez biyectiva? Lo que hacíamos era despejar de acá, de la función x en función de y. Entonces nos quedaba x igual, así hacíamos el despeje, digamos, x en función de y. Entonces, para sacar la derivada de esa función inversa, tendría que hacer x', que va a ser igual a 1 sobre f'. Por lo que es lo mismo, x' va a ser igual a 1 sobre y'. Esta es la relación que tiene entonces la derivada de la función inversa. X' va a ser igual a 1 sobre y'. También lo puedo ver de otra forma, decir, bueno, y' que era igual. Era igual a el límite para delta x que tiende a 0 del cociente incremental. Delta y dividido delta x. Y eso me daba el y'. Pero, ¿qué pasa? Si yo tomo el límite, cuando delta x tiende a 0, también delta y tiende a 0. Entonces, si tomo así ahora delta y que tiende a 0, y lo que hago es dejar el delta y que está acá lo paso para abajo. Queda un 1. Acá estaba el delta x. Y al delta y que estaba acá arriba lo paso para abajo. Por propiedades algebraicas. Me queda así, ¿ven? El límite del cociente incremental, delta x sobre delta y, cuando delta y tiende a 0, sería x', ahora porque x está como función de y, sería x'. U dividido x'. Bueno, y esa es la relación que hay entonces. Y' es igual a 1 sobre x'. En la derivada de la función inversa. Entonces vamos a hacer la derivada de la función arco seno. Y igual a arco seno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto sería equivalente a, si yo aplico en ambos miembros el seno, por ser inversa, si aplicamos el seno en ambos miembros, por una propiedad de la función inversa, el seno con el arco seno se cancela. Y entonces me queda directamente que x es igual a seno de y. Bueno, ya sé que entonces esta función inversa y igual a arco seno de x equivale a x igual a seno de y. En la función inversa del seno. Entonces, acá ¿qué hago? Le saco el x'. X', ¿cuánto me quedaría acá? A ver, díganme ustedes. ¿Cuánto era la derivada del seno? El coseno de y. El coseno de y. Claro. Bueno, ahí estamos. Y ahora vamos a utilizar el teorema fundamental de la trigonometría que nos decía seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y va a ser igual a 1. ¿No es cierto? Ese es el teorema fundamental de trigonometría. Si acá me hace falta el coseno de y, despejo coseno de y acá, ¿cuánto me queda? ¿A qué sería igual si despejo ahí? Raíz de 1 menos seno cuadrado. Claro. Raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado.
Despejamos y lo dejamos ahí. Vamos ahora acá a ir armando la derivada de este lado, a la izquierda. Vamos a poner y', dijimos que era igual a 1 sobre x'. O sea que esto va a ser igual a 1 sobre... Acá vamos a sacar de que x' vale coseno de y. Pero resulta que por el teorema fundamental de la trigonometría, el coseno de y viene siendo igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. ¿Sí? Bueno, entonces si nos fijamos, dijimos acá en esta parte que x viene siendo igual al seno de y, la función inversa. Entonces, si x vale seno de y, reemplazo acá el seno de y, sería x. Entonces nos va a quedar 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Bueno, entonces esa sería la derivada del arco seno. Bueno, vamos con la otra, la que sigue, que sería la derivada de la función arco coseno. Acá sería, la relación que hay, esta función inversa, es que sería x igual al coseno de y. Sería lo mismo. Entonces, sacamos el x'. ¿Cuánto sería el x' acá? La derivada del coseno de y sería ¿cuánto? Menos seno de y. Menos seno de... Menos seno de y. Ajá. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a plantear la derivada de la función inversa, arco coseno, va a ser igual a 1 dividido x'. O sea que es 1 dividido, y x' sacamos acá que era menos seno de y. Pero por trigonometría, el menos lo puedo poner arriba, dijimos que el seno de y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de y. Pero resulta que el coseno de y es igual a x. X es igual al coseno de y. Entonces la derivada nos va a quedar y', la derivada del arco coseno, va a ser menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahí ya tenemos la derivada del arco coseno. ¿Qué, profe, es la misma que la del arcoseno? Ah, La no, tiene misma, pero menos. fíjate, tiene un menos. La diferencia es el signo menos, nada más. Y por finalmente vamos a poner la derivada del arco tangente, la más fácil de todas de sacar. Y igual a arco tangente de x equivaldría a x igual a, ¿qué me dicen? A ver, ¿a cuánto sería equivalente ahí? A la x. ¿Qué tomo en ambos miembros para que se vaya este? El arco seno de x sobre el arco. No, No, espera, más fácil. no sé. La tangente tomo en ambos miembros. La tangente en ambos miembros nos va a quedar tangente de y al lado izquierdo. Y la tangente del arco tangente, por ser inversa, se cancela. Entonces queda x nomás. X igual a la tangente de y. Bueno, a esta le sacamos la derivada, pero fíjense que acá sí hay que tener mucho cuidado. Porque vieron cuando vimos la derivada de la tangente, tenía 3 posibilidades, 3 fórmulas de derivada. Hay que elegir justo una de las 3. En este caso, vamos a elegir la derivada de la tangente, va a ser 1, vamos a utilizar esta, más la tangente cuadrada de y. Porque acá la variable es y. Entonces, bueno, esa vamos a utilizar la fórmula de derivación de la tangente.
y' va a ser igual entonces 1 sobre x', 1 sobre x' vale 1 más la tangente cuadrada. Pero, ¿qué resulta? Que la tangente era igual, la tangente de y era igual a x, entonces, ahí nos queda entonces que la derivada va a quedar 1 más x cuadrado. O sea, que y' de la arco fórmula final. Vamos a dejar hasta ahí nomás con las derivadas. Después está la otra, se puede hacer la derivada del arco secante, el arco cosecante, el arco cotangente. Pero creo que hasta acá van a ser las que van a usar en el práctico como mucho. Si quieren ver las otras, están en el apunte ahí. Ahora, fíjense porque hemos hecho la básica, la derivada del arco tangente de x. Pero ¿qué pasa si fuera la derivada de una función compuesta, que acá en vez del argumento sea una x, sea una función compuesta? Vamos a plantearnos esa posibilidad. Si yo tengo la derivada de una función compuesta, entonces tengo y igual al arco tangente. Vamos a ponerle u. Donde u es una función de x. U es una g de x. Supónganse que acá fuera el arco tangente de x al cubo más 5x más x, sino de otra función. Vamos a recordar, a ver si se acuerdan, cómo sacaba la derivada de la función compuesta. Yo quiero sacar y' respecto de x. Si y depende de u, pero u depende de x, ¿cómo se hacía la cadena acá? Tengo que hacer, ¿no es cierto? La derivada, voy desde y hasta u, y después de u hasta x. Entonces va a ser y' u primero, y' u, por la derivada de u respecto del independiente x. Entonces tengo que hacer la multiplicación esa. Y' u por u'x. Bueno. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos es igual al arco tangente de del seno. En vez de ser de un polinomio, va a ser el arco tangente del seno de x. ¿Ven? Entonces tengo una función compuesta ahí. Entonces el y' va a ser igual a la derivada de, esto sería el u. U igual al seno de x. Entonces el u'x, o derivada de ux, va a ser la derivada del seno y el coseno. Entonces decimos la derivada va a ser la derivada de y respecto de u. Y es arco tangente de u. Entonces va a ser 1 sobre la derivada del arco tangente de u como está el original, con una sola letra, ¿ven? Con la x acá, arco tangente de x o arco tangente de u va a ser igual a y', 1 dividido 1 más la variable, en este caso la u, vamos a usar nosotros, al cuadrado. Entonces nos va a quedar 1 sobre 1 más u al cuadrado. Bueno, entonces ahí está la derivada de IU, que estaríamos, esta que está acá, ¿ven? La derivada de IU es esta, la derivada del arco tangente, por U'. Y U', que es la derivada de IX. Entonces esto le voy a poner ahí, porque por ahí, cuando vean la tabla de derivadas, en vez de decir derivada de UX, dice U'. Entonces, esto va a ser por U', que sería la derivada de U' es por el coseno.
Entonces queda, después de derivar, la formulita 1 sobre 1 más u cuadrado por el coseno, la derivada, u era igual a el seno de x. Entonces nos va a quedar que la derivada va a ser igual al coseno de x dividido 1 más el seno cuadrado de x. Bueno, entonces ahí tenemos la derivada de la función compuesta, en este caso un arco tangente de u. Bueno, esto le va a ser válido para todas las otras funciones. Si tenemos arco seno de u, arco coseno de u, hacemos el mismo procedimiento, y' de u por u'. Profe, Tenemos, sí, yo no entendí la resolución del coseno, o sea, del seno, digamos, de U'. si acá tenemos que, nosotros elegimos qué va a ser u, entonces elegimos que el seno va a ser u igual a Sí. seno de x. Entonces la Ujú. derivada de u respecto de x, la derivada del seno es el coseno. ¿Y la Entonces derivada fíjate, de X cuál sería? la derivada compuesta es i'u por la derivada de ux, multiplicado va, por ahí está el por, ¿ves? Ujú. La derivada de ux entonces es el coseno. Vamos a, con cuál, si esto yo les digo, se aplica para todas las otras funciones que vimos. Por ejemplo, no sé, elijamos alguna otra, por ejemplo, qué sé yo, i igual al seno de u. Vamos a ponerle que sea x cuadrado más 2x. El procedimiento, digamos, eh, ya vamos a ver, después, no, el procedimiento de cómo encontrar la derivada no. Yo les ayudo para saber cómo se llega a la derivada, eh, pero lo que tienen que saber, digamos, es saber la derivada del seno es el coseno, o sea, la fórmula, digamos, por un lo que sí, por ejemplo, el método de derivación logarítmica o las derivadas de un cociente, bueno, las derivadas más importantes estamos viendo, ¿no? Esas hay que saber. Acá, por ejemplo, uno dice, bueno, el seno de una función compuesta. Entonces, la función compuesta acá es, tengo que decir que es i igual al seno de u. Entonces, ustedes van a decir acá, u, ¿cuánto vale? U es igual a x cuadrado más 2x. Entonces, ¿cómo hago la derivada de i igual a seno de u? Entonces, la derivada va a ser la derivada de iu por la derivada de ux. ¿Cuánto vale la derivada de iu? La derivada de iu es la derivada del seno de u, es el coseno de u. Por u'. Y la derivada de u' sería 2x, en este caso, más 2. Después siempre queda para hacer el paso intermedio, o sea, una vez que derive hasta acá, ¿cuánto vale u? U valía x cuadrado más 2x, entonces esto va a quedar, voy a poner adelante, x más 2 esto, por el coseno de u, que era x cuadrado más 2x. Y así, para cualquier función se puede plantear una función compuesta en el argumento de la función. Para diferentes casos, ¿no? Siempre voy a hacer la derivada de iu por u'. Bueno. Acá entonces terminaríamos con lo que es el cálculo de derivadas. Después de esto, lo que vamos a ver ahora sería una aplicación que tiene la derivada. Ya vimos que vimos dos aplicaciones que tenían la derivada. Vamos a ver acá, vamos a resumir. Las aplicaciones de la derivada. Y vimos que sacamos, una era la recta tangente, otra era la recta normal, y nos faltaría ver el ángulo entre curvas.
gustaría ver eso. ¿Cómo hago? Si tengo dos funciones que se cortan en un punto, ¿cómo le saco el ángulo a esas dos funciones? Entonces vamos a hacer un dibujo, y en ese dibujo vamos a marcar dos funciones. Una que se llame I1 igual a F1 de X. Entonces este va a ser I1 igual a F1 de X. Y vamos a tener otra función que la va a cortar a esa, que la vamos a llamar F2. Tengo acá con otra, trazo otra gráfica. Y a esta otra la llamo I2, otra función, F2 de X. Tengo dos curvas que se cortan en un punto. Ahora, en ese punto donde se cortan, si yo hago pasar las rectas tangentes, la tangente, a ver, recordemos, la tangente cortaba en un punto o en dos puntos a la curva. En uno. En Uno uno. solo, ¿no es cierto? Si quiero sacar entonces la recta tangente que lo corta a las gráficas de la función en el punto de corte, solamente en ese punto, entonces vamos a tener en esta, por ejemplo, hago pasar la tangente que pasa por ese punto, me queda así, esa recta en verde. Después hago lo mismo con la otra recta, con la tangente que le corresponde a F1, y me queda esa otra recta. No necesariamente tienen que ser perpendiculares, puede ser cualquier ángulo que tengan estas dos rectas. Entonces lo que medimos, o que queremos medir, sería el ángulo entre estas dos rectas. O sea que acá se forma un ángulo. Bueno, ángulo alfa, pongámosle. Sería el ángulo entre las dos rectas tangentes. Entonces así medimos el ángulo entre dos curvas que se cortan en un punto. ¿Cuál es la fórmula para sacar el ángulo? Bueno, hay una fórmula que me dice que la tangente del ángulo alfa va a ser igual. Está relacionado con las pendientes de las rectas, ¿no? Las rectas tangentes. Entonces sería M1 menos M2 dividido 1 más M1 por M2. Aquí tenemos la fórmula, digamos, que tendremos que utilizar siempre para sacar ese ángulo de entre las dos curvas. Donde el M1, ¿qué sería acá? Sería la pendiente de la recta tangente I1. ¿Y cómo sería entonces, si yo quiero saber la pendiente de la recta tangente, cómo sacaba eso? ¿Se acuerdan? ¿A qué era Con igual la la pendiente? derivada. A la derivada. Era igual entonces a la derivada. Vamos a ponerla entonces. F1 derivado valuado en XC. XC vamos a ponerle que el XC sea el punto de corte. O sea que acá debería tener la abscisa cortando en XC. No en cualquier X, sino la derivada valuada en el X de corte. Esa va a ser la pendiente de la recta M1. La pendiente de la recta I1. La otra pendiente, la de la otra, va a ser igual a la derivada de la función 2 valuada en el punto X de corte. Y esos son los únicos datos que necesito, M1 y M2, las dos pendientes. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicativo de eso. Hallar el ángulo entre las curvas I1 igual a X cuadrado I2 igual a raíz de... Vamos a dibujarlas a las curvas, vamos a ver primero dónde se cortan para saber el X de corte. Estamos con el 0 acá. 1,
2, bueno, y así. 3, 4. En 0 pasa por 0, la raíz de x. En 1 vale 1. Y en 4 vale 2. Bueno, y por ahí vamos a hacer pasar entonces una curva, que es la I2. La raíz de x. Después la parábola, y igual a x cuadrado. En 1 vale 1. Y en 2 vale... ¿Cuánto vale en 2? Y en 2 vale 4. Listo. Por ahí va a pasar la otra. Entonces la dibujamos y vemos dónde se cortan, justamente. ¿Se cortan en qué punto? A ver, ¿en qué punto está el punto de corte? 1 a 1. El 1, 1. Ajá. Se cortan en P1, 1. O sea que el X de corte que tenemos que utilizar va a ser 1, ese valor. X de corte, el 1. Bueno. Entonces ahora vamos a sacar la derivada f'1 de X. ¿Cuánto vale la derivada? 2x. 2x. Vamos a evaluar en esta derivada f'1 de el x sub c, o sea, el x de corte, que vale 1. Entonces 2 por 1 nos va a quedar 2. Esa es la pendiente de la recta tangente de la parábola. Ahora, hacemos la otra derivada de la raíz. ¿Cómo me quedaba la derivada de la raíz cuadrada? ¿Se acuerdan cómo era la derivada de la raíz de aquí? Uno sobre 2 por la raíz de x. 1 dividido 2 por la raíz de esa era. Si evaluamos entonces en la derivada el x de corte, que vale 1, nos va a quedar 1 dividido 2 por la raíz de 1, que sería entonces un medio. Ya tenemos la pendiente entonces de la otra, de la función raíz. Ahora aplicamos la fórmula, nos dice que la tangente de alfa, del ángulo, va a ser igual a m1 menos m2 dividido 1 más m1 por m2. Entonces, esta sería m1. Y esta de acá sería m2. m1 vale 2 entonces, menos m1 que vale un medio, dividido 1 más m1 por m2. 2 menos un medio son 3 medios, dividido, acá el 2 con el medio se cancela, queda 1 más 1, 2. Entonces nos da 3 cuartos. La tangente del ángulo vale 3 cuartos. Entonces, para sacar el ángulo, ¿cómo hago? A ver, díganme ustedes. ¿Cuánto vale alfa? Si la tangente vale 3 cuartos. Tangente de 3 El arco cuartos. tangente. Arco tangente de 3 cuartos. De ahí nos va a dar el ángulo. El ángulo entre las curvas es 36 grados. Acá más o menos tirándole las tangentes a estas curvas. Esta tangente pasaría acá del punto. La tangente de la raíz cuadrada. Y la tangente de la parábola pasaría por acá más o menos.
ahí están las dos rectas tangentes de cada curva en el punto de corte. Y el ángulo que sacamos recién, que es el alfa, es este. El ángulo entre estas dos curvas es el alfa. Es el ángulo que forman las rectas tangentes. Bueno, y ese es otro aplicativo que tiene la derivada, digamos. Recta tangente, recta normal y cálculo del ángulo entre las curvas. Bueno. Vamos a ver ahora algo importante porque más adelante vamos a analizar el comportamiento de una función y necesitamos saber cuándo una función está creciendo y cuándo está decreciendo. Entonces vamos a poner crecimiento y decrecimiento de una función. Entonces esto es muy importante, previendo un dibujo, dónde está creciendo, dónde está decreciendo, cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo. Entonces necesitamos conocer cuándo la función crece y mediante el uso de la derivada de la función. Entonces, es así, digamos. Cuando una función crece, vamos a poner como ejemplo una función. Vamos a poner la parábola. F de x igual a x cuadrado. Más o menos la dibujamos. Si x vale 1 y vale 1. Bueno, esta sería la función parábola. Vamos a decir, o definir que una función creciente en un punto x igual a, si y solo si, la derivada evaluada en el punto es mayor que 0. Es decir, cuando la derivada en el punto es positiva. Bueno. Entonces acá, esta es la función parábola. Ahora, si yo a esa, al lado le hago la función derivada, ¿cuál era la derivada de esta? De la parábola. 1 sobre 2. 2x. Entonces vamos a dibujar acá la derivada. Cuando x vale 1 y vale 2. Cuando vale menos 1, vale menos 2. Por ahí va a pasar entonces recta que corresponde a la derivada de la función parábola. O sea que esta sería la y', en realidad. Y' de la parábola es 2x. Bueno, y ahora, de la derivada, lo que vamos a hacer es a estudiar o analizar su signo. ¿Dónde es positiva la derivada? A ver, díganme ustedes. ¿En qué zona sería positiva la función derivada? Viendo el Es de gráfico. 0 a más infinito. Desde x que vale 0 hacia más infinito, entonces en el intervalo que va de 0 hacia más infinito, vamos a ponerlo acá, en este intervalo, la derivada es mayor a 0, o sea, es positiva para todo x en ese par. O sea, por ejemplo, el 1 vale 2, en 2 vale 4, o sea, son todos positivos para los x mayores a 0. Entonces, si decimos que la función es creciente en un punto, si la derivada es positiva, en ese punto, entonces, en la función parábola,
¿qué podemos decir? En el intervalo 0 a infinito, ¿cómo es la función? Creciente. Creciente, creciente. La función f de x igual a x cuadrado es creciente. Bueno, y imagínense, entonces, si estamos parados acá en el x0, estamos parados acá, ¿no? Y a medida que x va tomando valores positivos, la función del 0 en adelante, en el eje de las y, ¿no? La función va subiendo, crece, ¿no? Bueno, y la otra definición que vamos a poner es que una función es decreciente en un punto sí, solo sí, la derivada en ese punto, x igual a, es negativa. Ahí está decreciendo. Entonces veamos la gráfica de la función derivada de la parábola, que es 2x. ¿En qué parte es negativa la derivada? La función, digamos. Desde 0 a menos infinito. Desde 0 hacia menos infinito, en el eje de las x. Entonces, desde menos infinito a 0, la función en rojo está por debajo del eje x, o sea, tiene valores de y negativos, menos y. Entonces, como la función es negativa, la derivada primera, desde menos infinito a 0, entonces en ese intervalo, la derivada es negativa, y la función es decreciente. Menos infinito hasta 0, f' es negativa, y entonces la función es decreciente. Bueno, ya así entonces, para analizar crecimiento y decrecimiento de la función, todo va a depender de la derivada primera, de cómo se comporte la derivada primera. A ver si hacemos otro ejemplo, y ahí analizamos. A ver, se me ocurre. Podemos hacer una trigonométrica. A ver si hacemos una trigonométrica y ahí analizamos. Supongamos que tenemos y igual a seno de x. Vamos a dibujarla a la gráfica. Cero pi, 2 pi. En el eje de las x. Entonces, vamos a analizar cómo es la derivada de esta función, cómo es. Y'. El coseno de x. Vamos a graficarla ahí. El coseno. Entonces, el coseno de 0 vale 1. Por pi 2 pasa por 0. En pi vale menos 1. Y en 2pi vale 1, de vuelta. Pi, 3 medio pi. Bueno, entonces todo depende entonces cómo sea la función derivada. Si queremos estudiar la función seno, cómo es, digamos, en cuanto a su crecimiento, decrecimiento, tenemos que ir estudiándolo por intervalo. Entonces, vamos a decir, en el intervalo que va, ¿cómo lo tomarían el primer intervalo? En la función. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 0.
¿Desde 0 hasta dónde? Hasta pi. Hasta infinito. Ahí no, porque ahí estaríamos pasando. Si vamos de 0 a pi, nos pasamos. Hasta pi medio, entonces. Hasta pi medio tendría que ser, sí. Hasta pi medio. Ahí, ¿qué estaría pasando? De 0 hasta pi medio con la gráfica. Crece. Crece, ¿no es cierto? Porque fíjense, va subiendo ahí, en rojo. Vamos subiendo, 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 o sea que crece acá, en esta zona. Crece hasta ahí, hasta el pi medio. Y del pi medio en adelante, acá, decrece. Veamos entonces para saber eso, pero a través del comportamiento de la derivada primera. Entonces veamos cómo dijimos que de qué dependía, o cómo me ayudaba la derivada primera para saber si crece o decrece, que dijimos recién. El signo. Del signo, ¿no es cierto? Acá el signo que tiene la derivada primera, entre 0 y pi2, ¿qué signo tiene? A ver. ¿Qué signo Positivo. tiene? Positivo, así es. Entonces, acá fíjense, le voy a poner un signo más. Signo más, entre 0 y pi2 es positivo, entonces veo que la función crece en ese intervalo. Entre 0 y pi2 crece. Lo vamos poniendo acá. Entonces, entre 0 y pi2, f de x, o f derivada, mejor dicho, es positiva, y f de x igual a seno crece. ¿Cuál sería el otro intervalo? Ahora analicemos, díganme ustedes, ¿de dónde sería el otro intervalo? ¿Cómo lo tomo? ¿Hasta cuándo decrece? Hasta pi. No, No, hasta 2 medios de pi. es. hasta 3 medios de pi. ¿Eh? Hasta acá decrece. Hasta 3 medios de pi. Entonces, el otro intervalo va a ser que va desde 0 hasta 3 medios de pi. Entonces, entre 0, perdón, pi2 era. Sí, entre pi2 me equivoqué. Desde pi2 hasta 3 medios de pi, vemos la gráfica de la derivada, que es el coseno, desde pi2 hasta 3 medios de pi, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo, porque está por el lado de las menos i. Tiene negativo ahí, entre pi2 y 3 medios de pi, ¿está? En el eje, por debajo del eje x. Entonces, el signo acá es negativo, menos. Entonces, la derivada es negativa en ese intervalo, por lo tanto, la función seno, que es la que estoy estudiando, decrece. Y finalmente, después de pasar los 3 medios pi hasta los 2 pi, bueno, lo cortemos ahí hasta 2 pi, ¿no? Sigue, ¿no? Porque sigue creciendo ahí. Pero hasta 2 pi, estudiemos solamente hasta ahí, está creciendo, ¿no es cierto? En esta zona crece. Entonces la derivada primera entre 3 medios pi y 2 pi está con signo positivo. Entonces crece. Así estudiamos las funciones si crecen o decrecen a través del signo de la derivada primera. Bueno, Profe, entonces, o sea, en las dos gráficas tenemos que analizar los mismos intervalos. exacto. En la misma gráfica tenemos que analizar mismos intervalos. Ah, bien. Bueno. Ahora vamos a ver derivadas sucesivas.
En las derivadas, vieron que acá la derivada sacamos nosotros, la derivada del seno va a ser igual a I' al coseno. ¿Qué pasa si uno quisiera seguir derivando? Tengo la derivada del coseno, la vuelvo a derivar. Entonces, tenemos dos tipos de derivadas sucesivas. Unas que son, que tienen infinitas derivadas, como en el caso de la función seno, y igual a seno, y prima va a ser, bueno, la derivada de ix, que es lo mismo, que es igual a el coseno. Si esta coseno la vuelvo a derivar, la derivada segunda sería acá, va a ser igual a, y la simbología es así, la derivada segunda de y respecto de x dos veces, la derivada del coseno era el menos seno. Si hago la que sigue, la derivada que sigue de esta, la derivada tercera, que va a ser en la simbología con los diferenciales, sería derivada tercera de la función respecto de x tres veces, va a ser, bueno, la derivada segunda era el menos seno. La derivada del seno dijimos que era el coseno, con este menos adelante queda menos coseno. Y la derivada cuarta, ya utilizamos símbolos de números romanos, y cuarta, derivada cuarta de y respecto de x cuatro veces, es igual a, la derivada del coseno era el menos seno, con este menos adelante, ¿Sería el seno? claro, sería el seno. Y vuelve a empezar, fíjense que volvemos al principio, dijimos que la derivada del principio de la y era el seno. La derivamos hasta la cuarta vez y volvió a quedar seno. Por lo tanto, si la seguimos derivando, ¿qué va a pasar con esto? Si yo lo sigo derivando, ¿voy a terminar en algún momento? No. No, no. Entonces esto tiene infinitas derivadas. Infinitas derivadas sucesivas. No termina más, ¿no? Bueno, hay algunas funciones que tienen como esta, por ejemplo, derivadas infinitas, no termina más de derivar sucesivamente. Y hay otras que tienen una cantidad limitada, o lo que se llama una cantidad finita. Digamos, no es que no tenga solución, sino que, digamos, una característica, no es que no tenga solución. Que es una característica muy buena, diría yo, el seno, que sea derivable infinitamente, es muy bueno, por el hecho de que se puede utilizar esa característica. Por ejemplo, esto, en análisis matemático 2 utilizamos desarrollos en serie, que se llaman, de funciones. Nosotros deberíamos ver ahora en análisis 1, vamos a ver la fórmula de Taylor-Maclaurin para desarrollo de funciones en serie, y utilizamos las polinómicas nomás. En análisis utiliza desarrollos en serie de Fourier, donde la serie, digamos, la sumatoria de funciones es muy, muy utilizada la función seno y coseno, y esa es la ventaja que tiene, que sea infinitamente derivable. Así que es muy, muy importante eso. Por ejemplo, si tenemos otro ejemplo, por ejemplo, si tenemos la función, una polinómica, ¿no? X al cubo más 3x cuadrado más 2x más 1. Ya a esta función le calculamos las derivadas, sacamos y'. ¿Qué nos quedaría y' acá? Sería la derivada de un polinomio, 3x cuadrado más 6x más 2. Sacamos la derivada segunda, 6x más 6, y sacamos la derivada tercera, que es 6. Y cuando yo saco la derivada cuarta en adelante, ya valen 0. En adelante, todas las derivadas son nulas. O sea, en este caso diríamos que tenemos, hay una cantidad finita de derivadas. En las funciones polinómicas. ¿Sí? Acá derivé un polinomio de grado 3, lo derivé
hasta la derivada cuarta que ya se me hace nula. O sea, solo tengo hasta la derivada tercera nomás. O sea que el grado del polinomio me va a decir hasta dónde puedo derivar. Y después de ahí son todas nulas. Bueno, eso sería lo que son las derivadas sucesivas. Bien, y ahora vamos a ver un tema muy importante también, que está ligado al tema de las derivadas, que es el diferencial de una función. Bueno, el diferencial de una función es igual, se simboliza o se designa como DI y es igual al producto de la derivada de la función en un punto multiplicado por un incremento de la variable independiente. ¿Cómo designamos el incremento de la variable x? ¿Se acuerdan eso? Cuando vimos el gráfico de la derivada, ¿qué símbolo le dábamos? Empecemos primero. ¿Cuál es la variable independiente de la función? La que no tiene X. La independiente, ¿cuál sería? La x. Y la dependiente sería la y. Entonces, el incremento de la variable independiente sería, fíjense, el delta x que usábamos cuando vimos la derivada. Entonces me dice que el diferencial de la función va a ser igual en un punto. O sea, en un punto x igual a x sub 0, va a ser igual a la derivada de la función valuada en el punto y multiplicada por el incremento de la variable independiente. Ese delta x, también podemos decir el delta x, también es la diferencia entre el punto incrementado menos el punto inicial. Bueno, lo que tenemos que saber es eso, que la diferencial es igual en un punto a la multiplicación de la derivada por el incremento de la variable independiente. Esa es la definición. Bueno, entonces vamos a ver en un gráfico cómo haríamos para ver dónde se encuentra geométricamente la diferencia. Vamos a dibujar la curva, que es la función. Esta sería la y igual a f de x. Bueno, por un punto de esta vamos a pasar la recta tangente en un punto. Entonces, pongámosle que acá está la tangente. Tenemos este punto. Este va a ser el punto inicial, el punto x sub 0. O sea, acá tengo f de x sub 0. O la altura y0. ¿Ahí me siguen? Esta sería la función y la recta tangente. Quiero que lo vamos haciendo junto al gráfico. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir acá del punto inicial, que es el x sub 0, tomar un incremento delta x, le vamos a dar acá. Y vamos a ahí tener diferentes ordenadas en esa altura.
voy a hacer que la altura me corte con la curva, la función y con la tangente. Entonces acá tendría el punto X. Entonces la diferencia esa, ¿ven? Esto que está acá, X menos X sub 0 es el delta X. El incremento de la variable independiente. Ahora, vamos a ir viendo acá dónde va cortando. Acá tengo una ordenada y acá tengo otra ordenada. O sea, en el eje de las Y me va a marcar una ordenada. Vamos a ver cuáles serían estas ordenadas. En este lugar, en la tangente, podemos llamarla IT a esta ordenada. Vamos a llamarla IT. La ordenada hasta la tangente en el punto incrementado. Y esta, que está acá, es la ordenada y final, y de X. Y de X. Bueno. Entonces, en el dibujo, la diferencial, fíjense cómo es. Es la diferencia de alturas entre la altura en el punto incrementado hasta la recta tangente menos la altura de la función en el punto inicial. Entonces, vamos a hacer acá dónde estaría ubicada. Esta distancia es lo que es el diferencial. Voy a decir de vuelta, es la diferencia de alturas entre la altura en el punto incrementado, que es el X, hasta la recta tangente, menos la altura de la función en el punto inicial, en X0. Eso es la diferencia en el gráfico. Luego tenemos otra, ven que tengo otra ordenada, que es Y de X ahí. Esta otra que está acá, esta distancia, es delta I. Es el incremento de la variable independiente de I. Entonces, el incremento delta I es la diferencia de altura entre la altura de la función en el punto incrementado, no digo la recta tangente, sino de la función, digo la altura de la función en el punto incrementado, menos la altura de la función en el punto inicial. Bueno, entonces, vamos a darle ahora ciertas letras para poder identificar todos esos puntos. Vamos a decir, bueno, este que está acá va a ser, a ver con qué lapicero le pongo. Este es el punto P en el gráfico. Este va a ser el punto R en el gráfico. Este que está acá lo vamos a llamar punto Q. Y este que está acá lo vamos a llamar punto S. Digamos, a este va a ser el segmento PR. PR sería igual a el delta X. El segmento RQ va a ser igual al delta I. Y el diferencial de I, ¿cuál sería el segmento? A ver, díganme ustedes. SR. SR, o RS o SR, ese segmento sería el diferencial de I. Bueno, ahora vamos a ver hacer la interpretación geométrica de esto. Decíamos, delta I va a ser igual a F de X más X sub 0 más delta X. Menos F de X sub 0. Ese sería el delta I. El incremento total de la función. Esto se llama incremento total.
de la función. Delta I. Bueno, el incremento es igual a eso. Decimos que el diferencial, porque lo vimos en el dibujo, yo les dije que era igual, era diferencial de I igual a el segmento que dijimos ahí, RS o SR, ese era el segmento que equivale al diferencial, segmento RS. Bueno, vamos ahora a hacer la verificación de que es correcto. Dijimos acá en la definición, la diferencial es igual al producto de la derivada por el incremento de la variable independiente, el delta X. Entonces voy a aplicar lo que me dice la definición. Diferencial es igual a la derivada f' por el incremento de la variable independiente. ¿Sí? Ese era el diferencial. Entonces, vamos a estudiar el gráfico ahora. La derivada era la pendiente de quién era la derivada. Recordemos geométricamente. ¿La pendiente de quién era? De la tangente. De la tangente. Vamos a ver ahora, si yo quiero sacar la pendiente de la tangente en el dibujo, ¿cómo sería? De la recta verde. Por trigonometría, fíjense que hay formado un triángulo rectángulo acá. Esta zona, PR, hasta RS, y la parte de la recta me queda un triángulo rectángulo. Entonces la pendiente de esa recta es la tangente del ángulo, pongámosle que este es el ángulo gamma. El ángulo gamma. La tangente del ángulo era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cómo me quedaría entonces? Lo opuesto sobre el adyacente, díganme ustedes los segmentos para identificar la pendiente. SR sobre PR. Sí, SR dividido PR. Bueno, y eso va multiplicado por el delta X acá. F' sería SR sobre PR. Y el delta X, si nos fijamos en el dibujo, sería igual a qué segmento, el delta X. PR. PR. Entonces, fíjense, cuando hacemos la multiplicación, estos segmentos se va a simplificar. El PR con el PR. Entonces, va a quedar que va a ser igual a, bueno, al segmento SR. Bueno, igual al segmento RS, que es lo mismo. Entonces, lo que habíamos dicho previamente, que la diferencial era igual a RS, ahí lo estamos comprobando, ¿no? SR, RS, lo mismo. Aplicando la definición, que es la derivada por el incremento de la variable independiente, el diferencial. Bueno, ahí está, bueno, verificado. Bueno, vamos a poner entonces ahí que la derivada, la tangente de gamma, que es la derivada, es igual al segmento SR dividido P. Bueno. Bueno, ahí está entonces la verificación, ¿no? Ahora si queremos el segmento que corresponde al delta I, ¿a qué sería igual delta I? En el dibujo. ¿Qué segmento? QR. O RQ. URQ. Ese sería delta I. Bueno, después lo que vamos a ver en otra clase es cómo están relacionados este incremento total de la función delta I con el diferencial de la función. Vamos a ver en la clase siguiente cómo están vinculados estos dos incrementos. Bueno, hoy terminamos acá con la clase de la diferencial, demostrado, digamos, dónde está en el dibujo el diferencial. Bueno, eso sería todo por hoy. Perfecto, profe, gracias. Ok, nos vemos entonces. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe, gracias.